favor a Romanos capítulo 4. Romanos 4. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 8. Seguimos nuestra exposición de esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta serie de sermones que hemos titulado Romanos, el Evangelio de Dios. Y hoy nos corresponde entonces exponer los primeros versículos del capítulo 4. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Hasta allí la lectura de hoy. Nosotros ya hemos visto hace un par de semanas en nuestra exposición de esta carta que Pablo ha introducido este glorioso tema de la justificación por la fe solamente. Y en el capítulo 3, verso 21, leemos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Y vimos la semana pasada que Pablo afirma que esta doctrina confirma la ley en vez de contradecirla. La doctrina de la justificación por la fe solamente confirma la ley. Entonces, si hemos prestado atención a esta parte en particular de la carta, entenderemos bien lo que Pablo está haciendo. Sabemos, por sus propias palabras, que había algunos que criticaban y cuestionaban el evangelio de la libre gracia de Dios. Algunos decían que las enseñanzas de Pablo llevarían a las personas a afirmar: hagamos lo malo para que venga lo bueno. O sea, pequemos más para que la gracia abunde. Seamos más malos para que así el amor de Dios esté más sobre nosotros. Y por eso Pablo, él señala que su evangelio no es una novedad, no es una innovación teológica, sino que está fundamentado, está arraigado en las mismas escrituras. Para Pablo, la doctrina de la justificación por la fe solamente es una clara enseñanza de las Escrituras. Nadie, dice Pablo, será salvo por las obras, será salvo por el rendimiento, será salvo por su buen comportamiento. La única manera de ser salvo es recibir la justicia de Dios mediante la fe. Eso es lo que dice Pablo. Ahora pensemos un poquito. Muchos de los que oían a Pablo eran, en primer lugar, judíos. Parte de la estrategia misionera del apóstol Pablo era llegar a un lugar, llegar a una localidad, llegar a una ciudad, entrar en una sinagoga, en la sinagoga local, predicar el evangelio allí. Solo después de haber hecho eso, el apóstol Pablo predicaba en la plaza pública directamente a los gentiles. Esa era su estrategia misionera que se ve claramente en el libro de los Hechos. Entonces, estos judíos que en primer lugar escuchaban a Pablo, probablemente decían: a ver, Pablo, a ver. ¿Dices que el hombre es justificado por la fe solamente? Pero Pablo, espérate, nosotros tenemos por padre a Abraham. ¿Y Abraham quién era para los judíos? Era el modelo del hombre justo, del hombre fiel. Un claro ejemplo a seguir. Y es por eso entonces que Pablo en esta parte de su carta presenta el ejemplo tanto de Abraham en primer lugar como el de David, para insistir
en su punto teológico fundamental. ¿Y cuál es su punto teológico fundamental? El hombre, el ser humano, cualquiera, solamente es justificado por la fe en Jesucristo aparte de las obras de la ley, aparte del buen comportamiento. Entonces, considerando esto, nuestro tema para hoy es el siguiente. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Y lo primero que vemos aquí, en estos versículos que acabamos de leer, es la ilustración. La ilustración. Imagínate a Pablo aquí, de pie en una sinagoga, y mientras predica el Evangelio, los judíos que están allí presentes empiezan a protestar, empiezan a contraargumentar. ¿Por qué? Porque para ellos, este Evangelio que Pablo está predicando, este Evangelio que están oyendo de los labios del apóstol Pablo, es algo nuevo que contradice las Escrituras. Por eso Pablo entonces responde aquí en el verso 1 del capítulo 4. ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Uno puede pensar inmediatamente, ¿por qué Pablo usa a Abraham como ilustración? Bueno, recordemos, Abraham era el padre de la nación de Israel, era el padre de los judíos fieles. ¿Se acuerdan en esos debates que tuvo Jesús con los fariseos que están registrados, por ejemplo, en Juan capítulo 8? ¿Qué afirmaron los judíos allí? Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. En el fondo dicen, a ver, cuidado con quién estás hablando tú. Nosotros no somos cualquiera. Nosotros somos verdaderos judíos. Somos hijos de Abraham. Eso era lo que los distinguía. Ellos pensaban que de todos los demás pueblos de la tierra, eran los únicos que tenían a Abraham por padre. Y Pablo, entonces, por así decirlo, le está diciendo aquí, ok, hablemos de Abraham. ¿Les gusta tanto Abraham? Vamos a hablar de Abraham. Si Abraham es nuestro padre, si Abraham es la roca de donde nosotros fuimos extraídos, si Abraham es la fuente de la cual nosotros vinimos, miremos a Abraham. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de Abraham? En ese instante, ¿verdad? Pablo toma como referencia Génesis capítulo 15, verso 6 y señala, pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo les está diciendo, ustedes no entienden ni siquiera a su propio padre. Y Jesús, nuestro Señor, dijo exactamente lo mismo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 59, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham, dice Jesús, entendió que la única posición que él tenía ante Dios no se basaba en nada que él hubiera hecho por sí mismo, sino que se debía exclusivamente a su fe en la promesa de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, muy interesante que Pablo pregunte aquí en el verso 3, pues, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Y fíjense, esta es una pregunta bastante sugestiva por varias razones. Es interesante porque Pablo ve claramente todo el Antiguo Testamento, no como 39 libros, sino como un solo libro, un solo mensaje escrito en 39 libros. Y no solo eso, fíjense que Pablo dice que dice la Escritura. Él no dice que dijo la Escritura. ¿Notan la diferencia? Para Pablo, la Biblia no es un libro muerto que habla acerca del pasado, sino que es un libro vivo. Y es un libro vivo porque Dios habla en la Escritura. Ese Dios está hablando con Pablo y es el mismo Dios que habla con nosotros en cada instante que nosotros leemos la Escritura. Por eso es que dice la Escritura, no que dijo la Escritura. ¿Qué dice? Dios me está hablando aquí directamente en su palabra. Hoy. Ahora, otra cosa importante que vemos aquí es lo siguiente. Pablo, él está obviamente razonando
de que todo lo que dicen las Escrituras es autoritativo para el creyente. Es una autoridad para los creyentes. ¿Por qué? La Escritura es la palabra final. Cuando yo leo mi Biblia, ¿qué estoy haciendo? Voy a la boca de Dios para escuchar a Dios y escucho lo que Él me dice. Autoridad final, autoridad suprema. Y esto es muy importante, muy importante. Pero el punto que quiero destacar está en esta pequeña pregunta del verso 3. Y aquí vemos en esta pregunta un instinto básico en Pablo. ¿Cuál es el instinto básico de Pablo que revela esta pregunta? Es que él vive toda su vida según la verdad de las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? En todo tipo de situaciones, frente a todo tipo de enseñanza, la única pregunta que Pablo se hace es: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Pablo coloca entonces las Escrituras como el fundamento de todo lo que él enseña. Él escucha, él se somete a las Sagradas Escrituras como la palabra que procede directamente de la boca de Dios y por la cual nosotros, los creyentes, debemos vivir. Ahora te pregunto, ¿es esta tu convicción? ¿Es realmente esta tu convicción? Todo lo que crees, la forma en la que vives, ¿está fundamentado en la palabra? ¿O tú vives según tu parecer? ¿Vives según tu opinión? ¿Vives según lo que te tinca? Pablo entiende que la Escritura es la norma que norma. Es la regla de fe y conducta, la regla de fe y vida. Y que esta Escritura es uniforme en señalar que el único camino para la salvación es mediante la fe en el Señor Jesucristo. Entonces tenemos en primer lugar la ilustración. En segundo lugar está la explicación. Prestemos atención a la explicación que Pablo presenta a partir de esta ilustración, que es una explicación tremendamente sencilla, tremendamente simple. Él dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo dice, ¿se dan cuenta de eso? ¿Captan eso? ¿Captan eso que dice la Escritura? ¿Lo han comprendido? ¿Se han dado cuenta que Abraham fue justificado solo por la fe? Está claro. Todo lo que necesitas hacer es tomar este texto, pensar con claridad y verás que el Evangelio ya fue predicado a Abraham. Y luego Pablo continúa en el verso 4. Al que obra, dice, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. ¿Qué está diciendo? Lo que todos nosotros conocemos muy bien. Cuando trabajamos, recibimos el sueldo no como un regalo, sino como algo que se nos debe. O alguno de ustedes le dice a su empleador: muchas gracias por haberme pagado este mes de trabajo. Se pasó. Oye, ¿usted es tan amoroso por haberme pagado este mes? No, usted me lo debo, me lo deben, me lo gané. Yo trabajé para eso. Entonces, él dice claramente eso. De ahí entonces la insistencia de Pablo. Es como si él dijera: ¿ustedes no pueden ver esto? ¿No entienden bien su Biblia? Si realizas algo, te pagan por eso que realizaste. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de Abraham? Abraham no obtuvo, no consiguió, no logró nada por sí mismo. Ahora notemos las palabras que usa Pablo aquí en el verso 5. Él dice también: pero al que no obra. Fíjense, volviendo a Génesis 15, donde Pablo extrae este texto. No hay nada en Génesis 15 que nos lleve a concluir que Abraham trabajó a fin de poder ser justificado delante de Dios. No, dice Pablo, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, ojo, al impío, dice Pablo. Dicho sea de paso, Pablo está diciendo: acuérdense de esto, acuérdense que esto era Abraham,
un impío. Y acuérdate también que eso es lo que eres tú por naturaleza, un impío, un pecador. Entonces Pablo dice, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Fíjese, dice, Abraham era un impío, era un pecador, provenía de un lugar extremadamente impío. Y probablemente esta es la razón por la que nosotros vemos un par de veces a Abraham haciendo esas tonteras que hizo con su mujer, ¿verdad? No, es mi hermana. Costumbres que él había aprendido en el contexto impío en el que había sido creado y que de repente salían, a pesar de ser el padre de la fe, a pesar de haber sido justificado por la fe, el remanente del pecado permanecía en él, así como permanece en cada uno de nosotros. En más de alguna ocasión Abraham estuvo a punto de perder a su mujer, en circunstancias horrendas, ¿verdad? Dándoselas a otro hombre. ¿Por qué? Porque él había sido criado en un contexto de pecado, de impiedad, donde esas cosas eran completamente aceptables. Ahora, cuando a Abraham se le dio la promesa, y a través de él y de su simiente, ¿verdad?, se le dijo que las naciones serían bendecidas en él. Y Pablo entendió muy bien que ese descendiente de Abraham, esa simiente de Abraham, era el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo a Abraham, no tienes heredero, no tienes hijo, pero mira el cielo, mira las estrellas, míralas? ¿Qué le dijo Dios ahí? Le dijo, tu descendencia superará en número a las estrellas del cielo. O sea, tendrás una multitud de descendientes. ¿Y qué hizo Abraham, que en aquella época era un hombre ya anciano? Él creyó en Dios. Él creyó en Dios. Creyó en la promesa de Dios. Él confió en Dios. Confió en que Dios cumpliría su promesa. Y finalmente esta promesa, nosotros sabemos, fue enviar a Jesucristo. Es decir, Dios declaró justo a Abraham ante sus ojos por medio de la fe. Ahora, si alguna vez tú has leído con detención, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, podrías pensar y podrías inclinarte a decirle a Pablo, oye Pablo, pero ¿por qué no usas el argumento que utilizaste en Gálatas capítulo 3? Porque en Gálatas capítulo 3 tú dijiste que la ley fue dada 430 años después. O sea, no había razón de que Abraham fuera justificado por las obras de la ley porque la ley no había sido dada. Bueno, pero ¿por qué Pablo no usa ese argumento aquí en Romanos? Bueno, creo en parte que él tenía una cartita bajo la manga, que es lo que veremos a continuación. Entonces tenemos la ilustración, la explicación. En tercer lugar, la confirmación. La confirmación. En este punto, Pablo presenta otra ilustración que confirma su punto. Y si su primera ilustración, el caso de Abraham, fue muy buena, está diciendo, Abraham fue justificado por la fe, la confirmación es espectacular. El remate final. Fíjense, Pablo nos ha dicho que Abraham fue justificado por la fe. Eso es lo que dicen las Escrituras. Luego Pablo afirma en el verso 6, de igual manera David. De igual manera David. Y acuérdense, ¿quién era David? El gran rey, el dulce cantor de Israel, aquel a quien todo niño judío quería imitar. Todos querían ser como David. Así como hoy en día todos quieren ser, no sé, Superman, Iron Man, o algún otro. Todos querían ser David. Era el gran modelo para la niñez. Pero si nosotros miramos a David, ¿qué es lo que vemos? Vemos un gran modelo
pero un gran modelo de alguien que fue salvo por la gracia, porque él fue un adúltero y un asesino. Ahora le pregunto, ¿qué pasó con David? ¿Qué hizo? ¿Qué aportó para su salvación? ¿Qué ley guardó David para ser justificado y ser aceptado por Dios? Pablo aquí nos recuerda estas maravillosas palabras de David en el Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás tomará en cuenta el pecado. Fíjense, David vivió en la era de la ley. La ley había sido dada cuando David vivió. David vivió entonces en medio de un pueblo que conocía muy bien los 10 mandamientos. David vivió en la era en que el pueblo de Dios tenía la ley ceremonial. Pero David entendió claramente que él fue justificado por la gracia de Dios y que fue aceptado como justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Por el perdón que recibió, no por sus obras, no por tratar de equilibrar las cosas malas de su vida con las cosas buenas de su vida, no por haberse esforzado más para salir adelante con sus propios esfuerzos y ser aceptable ante el Padre Celestial. No. David conoció la bendición de la aceptación y de la justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras pecaminosas, su maldad, sus obras horribles fueron perdonadas, porque sus pecados fueron cubiertos por el Señor. Pablo está diciendo, esta es la experiencia de David, esta es la experiencia de Abraham. Ambos fueron justificados solo por la fe, aparte de las obras de la ley. Queridos, por eso nosotros tenemos la osadía, la santa osadía de acercarnos al trono de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ciertamente él no está diciendo que Abraham y David lo vieron tan claramente como nosotros lo vemos hoy. Pero él está diciendo, miren a Abraham, miren a David. La única manera de ser aceptado ante Dios, de ser contado por justo ante los ojos de Dios, no es por el cumplimiento de la ley, no es por nuestras obras, no es por nuestra obediencia o nuestros mejores esfuerzos, sino que se debe exclusivamente a la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la salvación, esa es la justificación por la fe. Tenemos entonces la ilustración, la explicación, la confirmación y en último lugar la pregunta. Y más que una, en realidad son 3. Y las voy a responder brevemente. La pregunta 1 es sobre lo que dice Pablo. Fíjense que al finalcito del verso 5, él dice, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Esta afirmación del apóstol Pablo preocupa a algunas personas. ¿Por qué? Porque algunos piensan que esta afirmación podría dar la impresión de que como no podemos guardar la ley, porque somos pecadores, ¿qué hace Dios? Dios reduce el estándar. Dios reduce las exigencias. Dios nos dice, mira, yo sé que no puedes guardar mi ley, pero si crees en mí, entonces te voy a aceptar. Sé que no es lo mismo, la ley o si crees en mí. Sé que no es lo mismo, pero si crees, voy a aceptar tu fe como un sustituto del cumplimiento de la ley. Ahora, quiero decirles que eso no puede ser lo que Pablo afirma por varias razones. Pero una de ellas es lo siguiente. Ya dejó claro en Romanos 3 que no es el poder de mi fe lo que me salva. Lo que me salva es el Señor Jesucristo. No es el poder de mi fe, no es mi fe lo que me salva. Quien me salva es Jesucristo. Entonces lo que él está diciendo es lo siguiente. La fe no es una especie de segunda ley, de una ley de segunda categoría,
por la que Dios dice, bueno, está bien, voy a reducir el estándar, voy a bajar el nivel. Insisto, no es la fe la que salva, es Cristo quien salva por medio de la fe. Entonces, Pablo aquí nos ha estado mostrando el hecho que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para ser nuestro Salvador. Y cuando entendemos quién es Él y somos atraídos a Él por el Espíritu Santo, entonces la fe nace en nuestros corazones. Y esta fe, esta mano vacía de la fe que hace, toma a Jesucristo y dice, nada traigo en mis manos, nada aporto a mi salvación. Solo tú puedes salvarme. Solo tú puedes salvarme. Eso es lo que es la fe. La fe es decir, no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. La segunda pregunta es, ¿cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo justificar justamente a los impíos? ¿Cómo? Acuérdense que este es el Dios que en el Antiguo Testamento dice que si un juez justifica al culpable, ese juez me es una abominación. Entonces, ¿cómo Dios puede justificar justamente a los impíos, a los pecadores? Bueno, la respuesta está aquí en la carta de Pablo a los Romanos. Pablo dice, porque Dios a los creyentes en Cristo no les toma en cuenta sus pecados. Ahora, esto no significa, ojo, esto no significa que Dios no tome en cuenta el pecado. Dios sería injusto si Él no tomara en cuenta el pecado. La maravilla reside en qué, tal como lo expresa Pablo en 2 Corintios 5:21. La maravilla está en que Dios no toma en cuenta mi pecado en mí, sino que Él toma en cuenta mi pecado en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hallados justicia de Dios en Él. Y esa es la enseñanza de toda la Biblia. Escucha Isaías 53, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios tomó en cuenta el pecado en el Señor Jesucristo. Y la tercera pregunta es, ¿por qué esta enseñanza de Pablo de la justificación por la fe solamente no nos lleva al relajo moral, no nos lleva a la vida licenciosa? Acuérdense que eso era lo que muchas personas estaban diciendo en aquellos días. Y eso fue exactamente lo que la Iglesia Católica Romana dijo en el siglo XVI acerca de la enseñanza de los reformadores. ¿Qué decían los romanistas en aquella época? Les predicas a estas personas el evangelio de la libre gracia de Dios y van a vivir como quieran. Eso decían. Eso decían. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a esta acusación? Bueno, su respuesta está en el resto del capítulo que vamos a ver Dios mediante próximamente. Pero se puede resumir de la siguiente forma. La salvación que nos trae la justificación viene solo a través de la fe. Y la persona que dice soy justificado y puedo vivir como quiera, esa persona no tiene la menor idea de lo que es la verdadera fe. Porque ¿qué dice la verdadera fe? Dice, a Dios sea toda la gloria. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. La verdadera fe siempre dice, Señor Jesús, gracias por cargar mis pecados. Lo has pagado todo y te lo debo todo. Y quiero entregarte todo porque eres un maravilloso Salvador. Eres un maravilloso Salvador. Queridos, todo esto
es nuestro en Cristo. Todo lo que necesitas está en Cristo. Absolutamente todo lo que necesitas para ir al cielo está en Cristo. Ahora piensa lo siguiente. Un día estarás ante la presencia de un Dios infinitamente santo. Y allí te vas a acordar de todas las cosas malas que has hecho, de todos tus fracasos, de todos tus pecados, de todas las formas en las que desperdiciaste tu vida, la vida que Dios te dio. Pero si estás en Cristo, ese día vas a estar delante de Dios, vestido con la ropa de justicia de Jesucristo. Y serás tan justo delante de Dios como lo es Jesucristo. ¿No te aterra eso? Que un día vas a estar en la presencia de un Dios santo, 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 que conoce todo de tu vida, que sabe todas las cosas que has hecho. Incluso aquellas cosas oscuras que tú no quieres que nadie sepa, Él las sabe. Y un día estarás ante su presencia. Un día estarás delante del juez de todo el mundo y en ese día se abrirán los libros. Todos los libros, toda nuestra vida estará expuesta. Pero si estás en Cristo, ese día, cuando se abran los libros y tú estés en presencia de Dios, tú vas a mirar a Jesús. Y Él, fijando sus ojos en ti, te va a decir, tú has creído y has confiado en mí. Ponte mi manto de justicia. Ponte mi manto de justicia. Y así tú vas a entrar con santa osadía en la presencia de Dios, quien te va a ver y te va a decir, yo reconozco ese manto. ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio? Y tú le vas a decir, Jesús me dijo, usa mi manto. Si te pones mi manto de justicia, puedes entrar en la presencia de Dios con toda seguridad. Y el Padre Celestial te dirá, sí, reconozco ese manto. Es el manto de justicia de mi Hijo. Eres bienvenido. Entra en el gozo de tu Señor para siempre. ¿No es glorioso el Evangelio? Es una verdadera maravilla. Soy justo en Cristo. Tengo todo en Cristo. Gloria sea al nombre de Cristo. Oremos.